comparto la oración para comenzar este día. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga perdón. Donde haya discordia, ponga yo unión. Donde haya error, ponga verdad. Donde haya duda, ponga la fe. Donde haya desesperación, ponga esperanza. Donde haya tinieblas, ponga la luz. Donde haya tristeza, ponga alegría. Haz, Maestro, que busque consolarnos, ser consolado, comprendernos, ser comprendido, amarnos, ser amado, porque dando se recibe, olvidando se encuentra uno en ti, perdonando se es perdonado y muriendo a sí mismo se resucita la vida. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos jóvenes, vamos a pasar a la hora virtual de Moodle para colocar la asistencia de este día. Les voy a revelar a continuación la contraseña para esta primera asistencia. La contraseña para la hora de las 2, eh, perdón, hora de las 4 a las 4:10 es la siguiente. La palabra evento, en minúscula totalmente, sin espacios. Evento es la contraseña. Lo pueden ver en pantalla también. La tendré por 30 segundos en pantalla mientras van entrando para colocar su contraseña. Normalmente nos tardamos 4 minutos para pasar lista. Nos vamos a tardar solamente 1 minuto en hacer esto. Como ya les voy agregando las diapositivas, vayan haciendo el esfuerzo de ir sintetizándolas, ¿verdad? Conforme a lo que vamos también viendo en clase. Tienen el video para refrescar alguna parte que quizá no se comprendió o no se recuerda. Ahí estaría el video para poder hacer ese repaso. Licenciado, disculpe, fíjese que a mí no me sale lo de enviar asistencia, solo Tienes que recargar la página. Si ya estabas metida en la plataforma, a las 4 se activa, entonces recarga la página para que te aparezca. sí, gracias. Ok. Y sí debe estar porque ya hay gente que se ha registrado. De hecho, aquí puedo ver que ya Andrea, Ángel, ya colocaron su presente. Para los que van entrando, la contraseña es la palabra evento. Lee, ¿qué tal? Una consulta. Dime. Todas las asignaciones que vamos a hacer a lo largo del parcial ya están en la plataforma, ¿verdad? Sí, todas las del trimestre ya están De, de los, con de fecha y los tres fecha. parciales. De los 3 parciales. Ah, ok, ok, Así ok. que a ritmo de ustedes pueden ir adelantándose para no fallar en ninguna. Y Ok, asegurar esos 150 puntos. Dime. ok, listo. Licenciado, Dime. fíjese que tenía una duda con respecto al foro, Ajá. ya, ya que, bueno, hoy quería realizarlo, entré, pero no me permitía, bueno, no me aparecía la pregunta y tampoco para realizarlo, o sea, para escribir y colocar la imagen. Para realizar el foro tienen que entrar aquí donde dice foro 1 primer parcial. En la parte de abajo. Perdón, cierto, no aparece. Pues hoy lo actualizo. Creo que solo con ustedes quedó así pendiente. Pero hoy lo voy a Ok, actualizar. muchas gracias. Se cierra en 5 días. Faltan 5 días para que se cierre. Ok, hoy lo arreglo. Qué raro que a ustedes les quedó así. Dime. Bien, creo que es suficiente. Vamos a pasar al contenido. Permítame descompartir la pantalla para ir a la diapositiva. Nos habíamos quedado viendo el concepto de ciencia el día de ayer, haciendo alusión a esta idea que les decía de quitar la falsa idea de que ciencia solamente es aquello que pasa por matemáticas, o por leyes, o por teoremas. No, la ciencia es un elemento bastante amplio. Por eso no se le llama aritmética, por eso no se le llama matemática, se le llama ciencia, porque tiene que ver más con el conocer que con el método. Que obviamente hoy utilizamos un método riguroso para tratar de ser objetivos, sí, y es valioso hacerlo, pero ese método se puede aplicar a cualquier área de especialización humana, por lo cual tenemos que ampliar el horizonte, ¿verdad? Vean que incluso en el caso
de mi propia persona, saqué teología y se considera una ciencia, a pesar que estudia a Dios de una manera que no es como lo hace un hombre en el laboratorio. Pero utilizamos el sentido común, la razón, la lógica, la misma filosofía para poder argumentar en función de ese personaje. Pues entonces, cuando estudiamos también historia, también tratamos de abordar el problema del fenómeno de los eventos históricos, tratando de sistematizar ese contenido, de explicar sus causas y consecuencias, como hemos venido diciéndolo. De ahí el por qué la historia también se considera una ciencia también. Sabemos que hay diferentes tipos de áreas y tipos de ciencia también, que esto es lo que comúnmente nos enseñan desde ciclo común, ¿verdad? La idea de que existen ciencias puras y ciencias aplicadas, ¿verdad? En este caso hay ciertas características por ambos lados. En el caso de las ciencias puras, estudian aquello que tiene que ver con lo exacto, con lo natural, mientras que las aplicadas normalmente hay un tema de subjetividad a veces. Digo a veces porque no es tampoco el objetivo de la ciencia aplicada ser siempre subjetiva. Que partimos de ciertas subjetividades, sí, pero poco a poco sí, siempre tratamos de alcanzar esa objetividad al momento de definir los fenómenos. Y el problema que trata más tiene que ver con lo humano que con lo natural. Entonces aquí podemos ver alguna clasificación de algunas de las ciencias más conocidas y evidentemente la historia estaría en el lado de las ciencias aplicadas. Eh, Evidentemente corremos el riesgo pues de que al escribir historia no seamos lo suficientemente críticos, objetivos, verdaderos. Y de hecho por eso es que comúnmente se hace historia de la historia o se hace también un estudio filosófico de la historia para ver si realmente los métodos que está utilizando para poder hablar de los eventos son los más adecuados y así ir perfeccionándola. Entonces es importante entender que el trabajo de los historiadores es bastante arduo, ¿verdad? Tratan la mayoría de ellos de ser muy objetivos. Alguno que otro quizá meta en medio de sus intentos de describir la historia su propia opinión personal. No está exento pues, de que eso pueda ocurrir, pero para eso tenemos que tener la disposición de contrastar los diferentes libros de historia para tener una opinión más clara. Es decir, agarro el libro de Rolando Ferreira, el de Guillermo Varela, agarro el de Ángela Zúñiga, agarro el de Longino Becerra, ¿verdad? Y comparo los cuatro autores sobre el mismo evento histórico para ver cómo lo definió cada uno y voy a seguramente obtener una idea central, unas ideas ejes, ¿verdad? Que de manera transversal se vuelven la verdad en medio de las cuatro tipos de narraciones que puede estar comparando. Y ese es el trabajo que hay que hacer cuando estudiamos historia también. No basarnos en un solo libro, sino atender a varios, ¿verdad? O agarramos a Carlos Wilfredo, que también es otro de los libros mencionados. Etimológicamente, la palabra historia proviene de la lengua griega. Dicen algunos que viene de la lengua histor, la palabra histor o historeo. La palabra histor o historeo significa investigar, inquirir, interrogar. Por ahí leí en algunas fuentes también de otras páginas en internet de alguien que opinaba que probablemente también tenga relación con la palabra istos. Pero la palabra istos en lengua griega se utilizaba para un equivalente en la lengua latina, que es la palabra tejere o texere, con X, texere, y que tiene que relación con la idea de entrelazar, hilvanar, ¿verdad? Tejido, ¿verdad? De hecho, de tejere o de texere viene tejido. Entonces, de hecho, por eso es que la etimología de histos más bien está más cercana a la medicina que a la historia. Normalmente, histos es la palabra que da origen a la palabra histología, que es una rama de las ciencias medicinales que estudian obviamente los tejidos. Aún si quisiéramos forzar que esa sea también su etimología, pues podría ser utilizada, pero de manera simbólica, como para decir que la historia es el conjunto de narraciones de los eventos entrelazados, porque claramente todos los eventos que ocurren tienen en cierta manera un grado de relación. Eh, es decir, los imperios, los reinos, las guerras, todos tienen un pasado, ¿verdad? Y un futuro. Es decir, tuvieron una causa y una consecuencia, y por eso es que hay un entrelazamiento. Pero como digo, es forzar un poco la etimología. Nos quedamos más bien con esta idea de investigar historia e historeo. De hecho, la palabra historema en griego significaba narración sobre algo, ¿verdad? Históricos se refiere a todo lo que está relacionado con la indagación, todo lo que se da por indagación. La palabra historiografía significa la historia escrita, ¿verdad? Y la palabra historión significaba testamento o prueba. Así que vemos que esta etimología se parece y se acerca mucho más al sentido que queremos darle en este tipo de asignaturas y en las carreras de historia también.
¿Qué es la historia? Aquí un pequeño concepto, entre tantos que podemos encontrar en los diferentes libros, pues aquí he tratado de sintetizar un poquito, tomando una idea de uno de otro para enlazar lo que es interesante. La historia es un conocimiento vital, es decir, es fundamental conocer historia, para no repetir los mismos errores del pasado. Por medio de este contenido vital, nos identificamos con el ser humano, ¿verdad? En un espacio donde ocurrió el evento histórico, en un tiempo, cuando ocurrió un evento histórico, y importante señalar lo que también dicen muchos historiadores, que el trabajo de conocer la historia no solamente concierne al historiador, concierne a todos los ciudadanos, ¿verdad? Usted, por ejemplo, si estudió derecho, tiene que saber la historia del derecho. Si estudió psicología, tiene que conocer la historia de la psicología. Entonces, usted tiene que estar atento a esta parte de la historia porque realmente compete, ¿verdad? Ayuda a entender un poquito el desarrollo mismo de lo que yo estoy viviendo en mi propia historia, tanto profesional como nacional. Entonces es importante conocer esta invitación de parte de los historiadores de que nos preocupemos más por conocer la historia, ¿verdad? ¿Con qué función, con qué objetivo? Pues para poder pensar y reflexionar críticamente sobre el presente, ¿verdad? A partir del pasado y tratando de siempre ver hacia el futuro. Por otro lado, las ciencias que colaboran con la historia, ciencias auxiliares de la historia. Algunas de estas que voy a enumerar ya las conocemos, son muy generales y ya seguramente ustedes saben hasta el concepto o se pueden armar perfectamente un concepto a partir de lo que hemos aprendido en las diferentes clases desde el primaria. Y me refiero, voy a colocar en color así normal, ¿verdad? En letra sencilla, las que ya conocemos y en letra bold o letra negrita, las que obviamente considero yo que son menos conocidas, ¿verdad? Incluso entre esas que considero menos conocidas, sé que hay unas que son un poquito más conocidas que otras. Me refiero a las diferentes disciplinas siguientes. Primero, la antropología. ¿Qué estudia la antropología? Al ser humano. Lo miramos en historia, en filosofía, ¿verdad? Es una rama de la filosofía, pero aquí la antropología a la que nos referimos no es a la antropología filosófica, sino a la antropología ligada a la sociología y a la historia. Entonces, aquí lo que interesa, como lo dirán los mismos antropólogos, ahí escuchaban un antropólogo en una entrevista diciendo de que ellos estudiaban cultura, cacharros y huesos, ¿verdad? Es decir, lo sintetizaba con esos tres ejemplos. Y de cierta manera es lo que a ellos les compete saber, constatar el fenómeno de lo humano a lo largo de la historia y de las culturas. La siguiente disciplina que colabora con la historia es la geografía, que claramente se dedica a representar los relieves de la Tierra y que se distingue de su hermana, la geología, con respecto a que la geología ya es la ciencia de la Tierra. Es decir, no le interesa describir el relieve, sino que le interesa saber la composición del material. Esa es la gran diferencia. La otra rama que colabora con la historia es la arqueología, que procede de arcaios, ¿verdad? Arkein, que significaría principal, ¿verdad? O también significa antiguo. Normalmente también la palabra palaios, pero en este caso arcaios significa también antiguo o algo viejo. Por lo cual aquí completa todo lo que el humano ha hecho. El hombre es como el rey Midas. Todo lo que toca lo convierte en cultura. No importa si es una piedra a medio tallar, si la encuentran los antropólogos, es un hallazgo histórico importante, ¿verdad? Y si es mucho más antigua. Porque entre más antigua es una pieza tocada por la mano del hombre, mayor, ¿cómo se llama? Interés tienen los mismos historiadores en encontrar ese tipo de huellas, porque queremos estar conscientes de exactamente en qué punto de la historia aparece el hombre inteligente, el hombre habilidoso, el hombre de la técnica, el hombre de la ciencia. Entonces, claramente, el hombre es así, como Rey Midas, todo lo que toca lo convierte en oro, pero en este caso cultura. Y pues estudiamos en la arqueología la parte de las construcciones, documentos, ¿verdad? Vasijas, joyas, monedas, todo lo que el hombre ha hecho a lo largo de la historia. Y documentos claramente también. En la psicología, pues ya sabemos que estudia la conducta humana, el proceso psicomotriz, ¿verdad? Y los que estudian psicología la van a conocer mucho mejor que todos nosotros. Pero es importante también, como se dice, auxiliar. Imagínense comprender la, diga, por así decirlo, la personalidad de un Alejandro Magno, la personalidad de un Francisco Morazán, la personalidad de, no sé, de un José de Ciro del Valle, porque eso nos ayudaría a entender por qué entonces actuaron de una determinada manera en ciertos momentos de su propia historia. Entonces, qué importante también es ver esta parte de la psicología. La economía.
también colabora evidentemente con la historia. De hecho, les comento que más adelante vamos a ver una escuela que nace en Harvard con dos doctores que se va a convertir en una nueva forma de narrar la historia, donde les va a interesar describir la historia en sentido numérico, es decir, cuánto costó una guerra, ¿verdad? Cuánto costaría futuro, cuánto se invirtió, ¿verdad? Entonces, es decir, analizar los costos de los eventos históricos a veces ayuda incluso a entender por qué ocurrió tal cosa. Ellos, por ejemplo, en el primer estudio que lanzaron, estos profesores de Harvard, se dieron cuenta que la guerra de recesión de Estados Unidos, que hubo guerra entre el norte de Estados Unidos y el sur de Estados Unidos, la causa del por qué el sur perdería la guerra fue una cuestión económica, que tiene que ver con la esclavitud, que tiene que ver con el hecho de tener esclavos. Entonces, ellos vieron que la causa de la pérdida no fue política, sino que fue económica. Entonces, por eso nace una nueva rama de narración histórica muy interesante, que más adelante les platicaré de ella. La demografía, que se encarga de escribir poblaciones, ¿verdad? Haciendo uso incluso de la estadística. La sociología, que estudia la sociedad, ya la conocemos, seguramente van a llevar a clase también. Yo ahorita estoy dando sociología en la noche. Y estas son las que están en negrita, que les digo que algunas de ellas son un poco conocidas. Quizás la que creo yo que ustedes pueden haber leído en algunos momentos sería grafología, genealogía, quizás de las más conocidas. No sé si las demás las conocerán. Creo que las menos conocidas de todas es numismática, vexilología, ¿verdad? Por mencionar algunas. Vamos a ver cada una de estas ciencias auxiliares, ¿verdad? Detenidamente, porque son muy curiosas también y nos ayudan bastante, ¿verdad? Son, creo que entre las anteriores y estas ayudan muchísimo para describir los momentos históricos. Veamos entonces la primera rama de estas que están en negrita, ¿verdad? Con un poquito de imágenes para que ayude también a recordar el objetivo de cada una de ellas. La grafología. En la mañana me comentaba un estudiante que cuando le di el concepto de qué es grafología, es el estudio obviamente de la escritura, intentando encontrar la supuesta personalidad que de alguna manera queda, ¿verdad? Evidenciada en la manera que escribimos. Entonces un estudiante me decía que él no cree que la forma en que escribimos pudiera tener algún tipo de información sobre nuestra personalidad. Sin embargo, yo le hice ver que no es una cuestión ya discutible. Es decir, hoy en día, ¿verdad? Hay expertos en grafología que incluso trabajan con oficinas forenses. Cuando de repente hay un manifiesto de un terrorista o quedó una carta de un suicida, entonces analizan la grafología, porque ha tomado cada vez más seriedad esta rama para entender obviamente un poco la personalidad. Ahora imagínense si esta disciplina, que no es una ciencia, es una disciplina, es un arte, ¿verdad? Pero que puede ayudar a encontrar ciertas huellas y pistas de la personalidad de un individuo. Aquí, por ejemplo, al lado pueden ver cómo si alguien escribe letra ancha, es una persona estratégica. Si le escribe con presión fuerte, es extrovertida. Si le da una presión débil a la tinta, es inseguro. Si subraya abajo, es ambicioso. Si subraya arriba, es vanidoso. Si pone una colita en la última letra de su nombre, es precavido. Si tacha su nombre, está descontento consigo mismo, es autocrítico. Entonces, esas son algunas de las cualidades y les aseguro que hay manuales completos de grafología explicando esta parte. Imagínense tener la firma de Morazán o la de Valle, que las tenemos, ¿verdad? Y a través de esas firmas entender un poquito la personalidad. Creo que una de las firmas que he mencionado, estas dos, la que más me llama la atención es la de José de Silvio del Valle, que es una firma, por lo menos la que puso en la segunda, bueno, en la copia del acta de independencia, porque es la primera acta, no la firmó, ya la segunda copia sí la firma, y en esa segunda copia aparece la firma de él sumamente decorada. Es decir, le agrega como una especie casi geométrica al final en la última letra, ¿verdad? Alarga ahí la palabra E con una colita y una forma como que fuera una especie de persiana entrelazada, ¿verdad? Es bien interesante cómo él se esfuerza para que su nombre se vea hermoso, ¿verdad? ¿Qué podría significar esto? ¿Qué tipo de mentalidad tendría para adornar tanto su nombre? ¿Verdad? Entonces, esa parte es interesante. La siguiente ciencia auxiliar de la historia es la sigilografía. La palabra sigilo en la lengua latina o viene de sigillum con M al final, significa sello, pero también se traduce como algo secreto, algo oculto. La costumbre era poder agarrar los pergaminos o papiros, los enrollaban normalmente pergaminos en tela o en cuero, los enrollaban
y le colocaban un sello, tanto o de rey, o de imperial, o familiar, con cera, para evitar que si alguien había roto ese sello, significaría que había sido interceptado el mensaje y por tanto lo que se mandara a hacer en ese mensaje ya no tenía validez, ¿verdad? Si el sello se había roto, significa que había que cambiar de plan porque de repente hubo algún espía que lo interceptó. Normalmente era para guardar secretos familiares también y de que se asegurara que solo la persona a la que iba dirigido, ¿verdad? Realmente él pudiera abrir esa carta. Todavía se sigue utilizando, ¿verdad? Algunos reinos, ¿verdad? En Noruega, en Inglaterra, incluso el Vaticano, ¿verdad? Por ejemplo, los papas cuando nombran a un nuevo obispo, ¿verdad? O a un cardenal, o lo nombran a una diócesis, comúnmente mandan una bula papal, que es este tipo de documento con letras góticas, ¿verdad? Con un cinto color dorado, un sello con el rostro de Pedro y de Pablo, ¿verdad? Para enviarlo en tela, escrito en tela completamente con tinta a mano, a veces con algunas serigrafías en la parte de arriba, hoy que es muy moderno el tema de la serigrafía, pero comúnmente era escrito a mano todo, en latín, ¿verdad? Para que solo la persona que pudiera leer latín y con el sello intacto pudiera leer. La siguiente rama, o mejor dicho, ciencia auxiliar, es la diplomática, aunque yo también la veo como ramas casi de la historia, ¿verdad? Pero la diplomática, la palabra diploma en griego significa documento, algo que se puede doblar. Eh, es decir, y de esta idea pues viene la idea del estudio de los documentos. No vayan a confundir la diplomática con la diplomacia. La diplomacia está más ligada a la política. Aquí estamos más hablando del documento en sí. Es el estudio de los documentos antiguos. Eso es diplomática. La siguiente rama es la papilografía. Como la palabra lo dice, viene del estudio del papiro específicamente la escritura en papiro, que se daba comúnmente, así como ven en la fotografía, en la ribera de los ríos. Es una especie de caña que se saca la fibra, ¿verdad? Y se aplasta y se hace toda el papel prácticamente natural. Eh, que permitía, obviamente, con algunas breas, ¿verdad? Darle mucha durabilidad. Tenemos papiros bastante antiguos, ¿verdad? Algunos de ellos incluso se tratan de cuidar en cámaras al vacío para que no se sigan deteriorando. Pero ha permitido por lo menos constatar una historia bastante antigua, de casi 1000 a 2000 años atrás. Perdón, 3000 a 4000 años atrás. O sea, no estoy contando los del año 2000 en adelante, pero en realidad son como 4000 a casi 5000 años de historia usando el papiro. La iconografía, esta rama o esta ciencia auxiliar ayuda a la historia, pues intentando interpretar, ¿verdad? Conocer el contenido de un icono. La palabra icono viene de icona en la lengua griega y significa imagen. De hecho, quiero hacer de una vez la aclaración que no es lo mismo, hay dos palabras en griego para decir equivalentemente imagen. Es la palabra icona y la palabra idolón o eidolón. Esta palabra eidolon significa imagen, pero no es toda imagen. Es una imagen que está representando a un dios. Mientras que icona sí es una imagen representando cualquier tipo de personaje o paisaje. De hecho, eso es tan importante, sobre todo incluso cuando tratamos de leer la historia en el Antiguo Testamento. En el texto de Éxodo 24, cuando habla de las imágenes prohibidas, se refiere al ídolo. De hecho, en la lengua griega aparece con la palabra idolón. No aparece la palabra ícona en ese texto. Así que cuando leemos ese texto hay que interpretarlo correctamente para entender que no es lo mismo un ídolo que una imagen. De ahí el por qué es importante manejar muy bien los idiomas. En este caso, la iconografía pues muestra el contenido. Yo quise poner dos ejemplos de diferentes momentos históricos. El primero es una especie de icono que está hecho con azulejos, con pequeños fragmentos de cerámica, ¿verdad? Incrustados como rompecabezas. A veces partían todo el azulejo o cerámica y lo unían y encima pintaban, ¿verdad? Otras veces armaban casi como rompecabezas todas las piezas. En este caso está representando al emperador Carlomagno, ¿verdad? En el lado izquierdo y en el lado derecho podemos ver las 7 artes liberales o artes medievales que se enseñaban del año 800 en adelante. La genealogía es la rama de la historia que estudia el abolengo familiar, la ascendencia o descendencia familiar.
eh, era muy común en la época medieval y renacimiento que cuando querías optar a un cargo, a un privilegio o a una oportunidad política, tenías que demostrar tu descendencia familiar, es decir, tu ascendencia, perdón. No sé si recuerdan la película de Corazón de Caballero, donde sale el famoso actor fallecido Hugh Ledger, el que salió de Guasón, sale que quiere concursar en carrera de cruzadas, bueno, en carrera de jinetes y como caballeros, pero para poder hacerlo tenía que presentar un documento, ¿verdad? Un diploma que declarara su genealogía 5 líneas hacia atrás. Entonces tenía que decir, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, ¿verdad? Tenía que demostrar que sus parientes habían sido nobles para que él pudiera tener el derecho de concursar con el resto de caballeros de familias de nobleza. Era importantísimo esta parte, ¿verdad? Para poder determinar incluso los derechos familiares. Incluso les comento que hay un nombre muy curioso en internet, bueno, no en internet, no, en España, de una condesa española que recogía en su propio nombre, ¿verdad? Creo que es uno de los nombres más largos del mundo, recogía en su propio nombre la ascendencia de sus antiguos esposos y parientes. Se llama la condesa Cayetana. Sí, ahí tómense el tiempo ustedes de buscar en el celular a la condesa Cayetana, en Wikipedia búsquenla y vean cuál era el nombre secular de la condesa Cayetana. Tiene un montón de apellidos, es decir, un nombre larguísimo. Y se van a asombrar de cómo ella trataba de guardar en su nombre secular esta descendencia de gente noble. Ya falleció ella, según tengo entendido. Y también quiero recordarles esta parte. Si alguien de repente faltaba el respeto a la familia, era borrado de los registros familiares. Era una manera para dignificar solamente a aquellos que tenían el mérito de permanecer ahí. De hecho, eso de alguna manera fue representado en esta famosa película de Harry Potter, del prisionero de Azkaban, cuando llegó con Sirius Black y en la pared estaba todo el árbol familiar y se notaba que algunos rostros estaban quemados, porque habían obviamente faltado al honor de la familia, ¿verdad? Era tan importante la unión familiar antes que hacían todo esto. La paleografía, por otro lado, estudia la escritura antigua, ¿verdad? Viene de palaios, paleo significa antiguo, y grafein, que sí, o grafos, o grafía, significa escritura. Así que estudia, obviamente, no importa en qué material esté escrito, puede ser cartón, tela, papel, papiro, pergamino, ¿verdad? Lo que importa es descifrar qué está escrito ahí en los diferentes idiomas antiguos. Para ello se requiere, obviamente, toda una habilidad forense para tratar este tipo de materiales tan delicados que con tantito se pueden llegar a seguir dañando. Y después se meten en cámaras para evitar que el oxígeno los siga deteriorando. Por otro lado, tenemos la epigrafía. La epigrafía estudia todo tipo de escritura en piedra, relieves, por ejemplo. Aquí puse algunos de la época de la época románica, ¿verdad? Algunos de la época medieval, otros de la época cristiana, para mostrar cómo eran los relieves, ¿verdad? Como ejemplo de grabados en piedra. Los jeroglíficos son un ejemplo. Las líneas de Nazca en Perú son un ejemplo. Entonces, los expertos intentan entender, descifrar cuál era el resto de la imagen, en qué contexto se está narrando algo ahí, ¿verdad? Es decir, lo que vemos en las pirámides como los jeroglíficos o incluso aquí en la cultura maya, ¿verdad? Todos esos glifos que vemos en las construcciones mayas y en sus códices, revelan de alguna manera parte de la historia. Se esforzaban ellos, los antiguos, por mostrar casi paso por paso, ¿verdad? Todo el proceso de la construcción de un monumento, la coronación de un rey, las batallas, bueno, hacían de todo, incluso las diferentes divinidades. Es importante, ¿verdad? Esta disciplina para poder comprender también el contenido que está guardado ahí. La heráldica es una rama de la historia que también colabora para explicar el origen de los apellidos. Qué importante es poder hacer esa investigación. De hecho, yo les recomiendo que vayan a esta página de heraldaria.com, donde introducen ustedes su apellido y les va a decir cuál es el primer documento histórico donde usted puede encontrar su apellido. Es decir, la primera vez que se mencionó. Así usted puede incluso saber de qué país desciende su familia, ¿verdad? Porque de alguna manera los apellidos se han ido trasladando de lugar en lugar, ¿verdad? En España, miren, fue tan importante esto de establecer el origen de los apellidos que hace mucho tiempo, creo que hace unos 5 o 10 años, no recuerdo muy bien, eh, sacaron un listado de los apellidos sefardíes, es decir, de los descendientes
de la cultura judía que se quedaron a cristianizarse en España para que los descendientes que tuvieran ese apellido pudieran optar al derecho de acelerar su obtención de residencia, ¿verdad? Entonces sacaron un listado oficial para ayudar a todos los descendientes de judíos hispanos, ¿verdad? O sefardíes, como se les suele llamar, para que pudieran tener esa posibilidad. Así de importante es el tema de manejo del origen de los apellidos. Por otro lado, si hay una rama que estudia los apellidos, y quiero también destacar un pequeño detalle. Además de poder ver la información del apellido, le va a mostrar de repente si su familia desciende de un abolengo de nobleza, le va a mostrar el blasón o el escudo familiar, así como en la anterior imagen, ¿verdad? De hecho, ahí está el apellido del cual desciende mi apellido. Yo soy Castro y la familia Castresana es la primera familia que se ubica en España, ¿verdad? Y a la par muestra lo que tenía en la parte del escudo para mostrar los elementos. Vean como, por ejemplo, en este escudo aparece un castillo en la parte derecha en color azul, ¿verdad? Por eso la palabra castresana tiene un origen que significa fuerte, significa fortaleza, en este caso, pero fortaleza militar, en ese sentido. Entonces, la familia que se ubicó en Burgos mandó a hacer un fuerte y por eso les llamaban así, los castresanos. Hay varios orígenes interesantes. Yo les invito a que investiguen su familia, ¿verdad? Que vean el origen de dónde procede. Hay algunas páginas que se están especializando en esto para agilizar un poquito el proceso. La página, por ejemplo, que se llama eh, MyHeritage, mi heredad, MyHeritage, aparece una página donde, que se hizo famosa por un filtro que revivía fotos en TikTok, pero esta página se dedica a buscar coincidencias entre los diferentes apellidos y nombres. De tal manera que si usted introduce los datos de sus abuelos y bisabuelos, puede ser que le aparezca algún pariente allá en España, o un pariente quizás en otra parte de América, que coincide, obviamente, como si fuera un match, ¿verdad? De comparación, coincide obviamente y le va a ayudar a acrecentar su árbol familiar, ¿verdad? La primera vez que yo me metí a esa página, logré obtener parientes de Ciguatepeque que están algunos en España también, eh, que no sabía que existían, pero por la coincidencia de mis antepasados, yo logré encontrar a otros parientes que no conocía. Es importante hacer esa indagación. La onomástica, pues, es la que viene a la par de la heráldica. La heráldica estudiará el apellido y los escudos familiares. Y la onomástica lo que va a estudiar son los nombres, el origen de los nombres. Importante esta parte porque también algunos de los nombres que se daban a los personajes tienen un significado, ¿verdad? Tienen un significado quizá como interés de parte de sus padres, ¿verdad? En el caso de la historia de la Biblia, muchos de los nombres que Dios colocó tenían un significado de misión, ¿verdad? De función, relacionada con su historia, su origen. En el caso de Moisés significa sacado de las aguas. Abraham, padre de muchos. Entonces, qué bonito sería que ustedes pudieran investigar también los nombres, su propio nombre primero, para ver de dónde procede, de qué idioma proviene, porque también eso nos dice mucho sobre los posibles orígenes de las familias. Aunque no sería tan fiel porque solo el apellido es lo único que puede mostrar herencia. Pero al menos el interés de por qué te pusieron tu nombre. Y cuando ustedes coloquen un nombre, pues traten de colocar nombres con sentido, nombres que tengan un significado, ¿verdad? En vez de andar poniendo peso pluma a los hijos. Es importante buscar que los nombres tengan un sentido, ¿verdad? Creo que la vida, el sentido uno tiene que darle también a la vida ese sentido. En la página de Esperia podrán encontrar ustedes un banco de datos de lenguas paleohispánicas. Ahí van a encontrar la onomástica. Si entran a la categoría onomástica, podrán introducir también su nombre para ver de dónde procede, ¿verdad? También está la página, solo que está en inglés, que se llama Behind the Names, ¿verdad? Detrás de los nombres. Eh, la página es excelente. Esa página incluso presenta los gráficos de los países de donde más se utiliza el nombre, ¿verdad? Te muestra cómo se escribía en las diferentes lenguas, no importa si es árabe, griego, alemán, francés, no importa el idioma, eh, incluso hebreo, para ayudar a entender un poquito el significado también de esto. Ahí está la página esperia.ucm.es. Además que también ahí podrán investigar las monedas. Ahí está la parte de la numismática, que es la siguiente rama. La siguiente rama auxiliar es la numismática. La palabra numisma en griego significa moneda. Aquí presento la moneda de Honduras, esta moneda llamada la bamba hondureña o
que era una moneda de 0.900 de plata, ¿verdad? Equivalente a un peso hondureño, que pueden ver aquí como yo les voy a mandar una foto de una que yo tengo, por revés y por derecho. La voy a tomar fotografía porque alguien me lo pidió en la mañana, se la voy a mandar a ustedes también, además de un billete un poquito viejo, ¿verdad? También con el rostro de la empira con pluma, ¿verdad? Un billete muy popular, pero que muy poca gente tiene. Y también las monedas, hay gente que tiene muy pocas. Mi familia, yo tengo una y mi papá tiene tres, ¿verdad? Hay que guardarlas, todavía no valen mucho, todavía no valen mucho. Quizá de aquí a unos 200 años pueda valer algo, ¿verdad? Por ahorita andan entre 200, los más, ¿cómo se puede decir? Amantes de la historia hondureña que están en el extranjero, son capaces de pagar hasta 500 lempiras por una monedita de estas. Pero más que el valor monetario, el valor histórico, ¿verdad? Eh, por ejemplo, ¿saben ustedes quién es el personaje que aparece en esa moneda? ¿Quién es el que está en esa monedita? Me refiero en esta, en el Empira. ¿Quién está ahí? Y en la mañana me dijeron, Lempira. Y no, no es Lempira. Porque Lempira tenía el cabello largo. Este lo tiene el cabello hasta la parte del nacimiento de la cabeza. Además que Lempira nunca utilizó saco. Y este hombre tiene saco. Tiene una especie de corbatín también. O sea, se le puede notar que tiene la típica corbata que se ataba aquí con revuelo hacia adelante. ¿Verdad? Que se cubría todo el cuello hasta el pecho. ¿Verdad? Y la parte del saco. Se le ve la orilla del saco. ¿Alguien sabe? Por curiosidad. ¿Quién podría ser? Hay dudas todavía, pero yo les voy a dar lo que yo he podido recopilar. He leído en muchas fuentes que el personaje que está aquí es el primer, diríamos, por así decirlo, es el primer indígena bautizado. Es decir, que es uno de los caciques que se dejó bautizar por los cristianos españoles. Según se cree, fue el cacique Sicumba o Socremba, es decir, uno de los tantos combatientes allá por el lado del Valle de Aguán, que estuvieron luchando en esa zona de resistencia, Sicumba o Socremba. Hay muchos personajes indígenas que se terminaron convirtiendo a la fe. Copán Garel fue uno, ¿verdad? Hay muchos otros. Está Benito, ¿verdad? Rey de Silca. Está, ¿cómo se llama? Mazatl, ¿verdad? Hay muchos nombres de indígenas valientes, igual que la Empira, que lucharon por este territorio. Algunos aguerridos, otros muy orgullosos de su tierra y otros que no querían dar el brazo a torcer. Pero al menos para calmar un poco la curiosidad, digo yo, ¿verdad? Ustedes pueden seguir investigando si quieren. Este personaje representaría a este primer indígena hispanizado, por así decirlo, que aceptó obviamente la cultura española y por eso andaba con saco. Vean qué interesante. Esta simple moneda y esta simple efigie de alguna manera nos hace ver que no es cierto que el indígena siempre fue esclavo. Es decir, la esclavitud en América se terminó muy pronto. Ya vamos a ver en qué época más o menos. Y quién fue el que dio la primera orden, porque hubo varias órdenes de calmar con el tema de la explotación del indígena, de obligar a los españoles a pagar salario. Hubo varias cédulas reales que fueron apareciendo poco a poco. Incluso la misma iglesia lanzó bulas a favor del indígena. Por tanto, esa idea de que el indígena duró 300 años de esclavitud es falso. A menos en América es falso. Tal vez será allá en Estados Unidos, donde la esclavitud duró hasta la época de Abraham Lincoln, ¿verdad? Que eres el que va a la libertad. Pero en América, en lo que sería la América española, la esclavitud no duró ni siquiera 100 años, no duró ni siquiera 70 años, ¿verdad? Es decir, la primera que lanza primera cédula real va a ser la misma reina Isabel, ¿verdad? Ordenando que los liberen. Entonces, claramente vemos que muy pronto los indígenas se van a adaptar a la cultura del europeo. Entonces, hubo un mestizaje mucho más rápido que el que pudo haber ocurrido en Estados Unidos. Aquí veo algunas preguntas, quiero ver. ¿Qué significa iconografía? Significa el estudio de las imágenes. El estudio de las imágenes. Ok, prosigo. La demás era por lo de la asistencia inicial. Bien, prosiguiendo. La última rama es la rama de la vexilología. Por cierto, ahí en Xperia también está la base de datos para poder investigar las monedas también, ¿verdad? De la época colonial incluso, de la numismática colonial. La vexilología estudia las banderas. En esta página de vexilología.org usted podrá ver algunos consejos sobre cómo diseñar banderas, pero también está la explicación de las banderas más antiguas de diferentes culturas y países.
Entonces, si quiere investigar un poco el origen de las banderas, esa es la página que yo les podría recomendar. La vexilología entonces estudia esto, estudia el significado, porque cada bandera tiene su significado. Guarda parte del interés, de la ideología, de la parte, ¿cómo se puede decir? Sí, del interés de los países al momento incluso de independizarse, ¿verdad? Vean, por ejemplo, cómo en El Salvador una de las primeras banderas que aparecieron fue aquella que dice Dios, unión, libertad, ¿verdad? Cómo ponían a Dios en primer lugar. En el caso de Honduras, la primera bandera que vamos a heredar es la de la época federal, con el escudo de la federación. Más adelante les mostraré esa bandera. Y la leyenda incluso del escudo nacional que tenemos es herencia también de esta época, de la época federal. Más adelante vamos a analizar un poquito la bandera hondureña también y el escudo de Honduras también. Bien, estas son las ramas auxiliares de la historia. ¿Alguna pregunta por ahora? ¿Alguna de las que no hayan quedado muy claras? ¿Todo bien hasta ahorita? Sí, todo bien. Ok. Sí, todo bien. Bien, prosiguiendo. Hay gente que comúnmente he escuchado y he leído también que no les gusta leer historia. Les parece aburrido de algunas personas. ¿Qué hacer cuando la historia me parece aburrida en los libros de historia? Cuando de repente agarro el libro y apenas empiezo a leer la primera página y ya empiezo a bostezar, ¿verdad? Como que me aburre. ¿Qué hacer cuando de repente quiero conocer historia, pero no me gusta el método de leer el libro? Pues miren, hay diferentes maneras, perspectivas, por medio del cual uno se puede ir poco a poco enamorando, porque es un tema de enamoramiento. Porque yo también en la época del bachillerato en ciencias y letras, claramente a mí, pues sí, respeto a mi maestro de historia de esa época, pero no me gustaba la historia tampoco, como todo adolescente. Pero vean qué gran ironía que ahora doy clases de historia. Entonces, ¿cómo pasé de no gustarme la historia a ahora incluso dar clase? Porque uno poco a poco se va enamorando y uno va entrando por diferentes caminitos, ¿verdad? Yo quiero presentarles esos posibles caminos que pueden ir tomando poco a poco hasta que sientan la necesidad, porque después se sienten las ganas. Y uno no puede de repente escuchar un nombre de algún lugar y preguntarse qué habrá pasado ahí, cómo será la historia de ese lugar, que uno corre rápidamente a buscar información. Es decir, se genera un hambre de conocimiento después de un tiempo. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas del estudio histórico? Si no te gusta leer directamente la historia, al menos, ¿verdad? Hay gente que se interesa por conocer las anécdotas. Es decir, comienza buscando a los personajes más renombrados y el por qué le llaman así. Digamos, a Pericles le llaman el hombre más estratega de la historia antigua. ¿Por qué le llamaron el hombre más estratégico? Hay gente que por esa simple alusión o título que se le da, que empieza a investigar quién fue Pericles. Y sí o sí, para poder entender a Pericles, se va a terminar leyendo la guerra del Peloponeso. Te va a empezar a entenderlo. De igual manera, si me gusta ver no sé, me gusta la efigie de Morazán, ¿verdad? Entonces voy a interesar en buscar un poco quién fue Morazán. Y empezar a leer un poquito. Y sí o sí, tarde o temprano, me voy a terminar incluso hasta empapando de la historia de la ilustración francesa. Porque para entender a Morazán hay que entender también la ilustración. Igual para entender a Dionisio Herrera. Entonces es importante ver esa parte, que se puede ir uno poco a poco acercando por medio de estos famosos personajes. Por otro lado está la historia popular, la que cuentan los pueblos, ¿verdad? La historia popular, la que cuentan los viejitos, nuestros abuelos. Qué importante es preguntarle a la familia. Como les comentaba en el tema de la genealogía, pero en el tema de la heráldica, yo metí mis datos familiares de mis antepasados, por lo menos hasta de mis tatarabuelos, gracias a mi abuela, porque me fui a preguntarle, en paz descanse, mi abuela ya murió, eh, yo me fui a preguntarle casi como 2 años antes de que muriera. Le pregunto, abuela, ¿quiénes fueron tus abuelos? ¿Te acuerdas tú de tus abuelos quiénes fueron? Y empezó a darme nombres y nombres y nombres de su abuelo, su tío abuelo y varios hermanos de sus abuelos incluso. Entonces me hice yo todo un árbol genealógico, lo metí en la página de MyHeritage y me salió la coincidencia que les digo con una persona que está viviendo en España, que es pariente de Zihuatepeque. Entonces me ayudó, ¿verdad? Mi abuela. Es importante preguntarle. La primera vez que yo me enteré de la guerra de Honduras y El Salvador no fue en un libro de historia, ¿verdad? Ni siquiera con mis papás, fue con mi abuela, porque ella nos comentaba lo que le tocó que sufrir huyendo joven de la época de los años 69, cuando le tocó que huir desde allá ¿cómo se llama?, de Antiguo Cotepeque, a refugiarse a Guatemala. Allá está,
porque obviamente llegaron las fuerzas hasta Citalá y el Poy, y ahí estaba prácticamente la guerra campal, ¿verdad? Y tuvieron que huir los de Antiguo Cotepeque a refugiarse alrededor de los llanos de la antigua, bueno, de la basílica, o perdón, de la, sí, la basílica de Esquipulas. Ahí estuvieron durmiendo y se escuchaban los bombazos en la noche, se lograban ver los luzazos en la noche, me decía mi abuela, cuando sonaban los bombazos de los disparos y todo lo que hacían. Eh, entonces, la primera vez que me interesó un poco esa historia fue porque mi abuela me comentó lo que le tocó que vivir. Perdieron todo, ¿verdad? Entonces, aprender historia de nuestros antepasados es importante. Que si tienen a sus abuelos todavía vivos, ¿verdad? Y les ha dado Dios esa oportunidad, pregúntenle sobre el pasado. Indaguen sobre lo que ellos vivieron. Ellos conocen muchas historias interesantes de nuestros países, ¿verdad? Sobre todo de nuestra circunstancia social. Escuchar lo que ellos vivieron les puede ayudar a entender lo que estamos viviendo también hoy en día, ¿verdad? Es importante recabar esa información. Y tenemos a gente que vivió, que son testigos oculares, que son obviamente protagonistas de esa historia. Eh, Igual cuando se perdió Ocotepeque, ¿verdad? Por el río Marchala. Entonces, me contaba ella, perdimos todo. Ellos eran terratenientes en Ocotepeque. Y perdieron todas las escrituras y papeles y licencias. Todo lo que tenían lo perdieron. Por eso quedaron empobrecidos mis abuelos, ¿verdad? No porque ellos, según la historia familiar, tienen un abolengo español, ¿verdad? Mi abuela incluso tenía todavía el ceseo de española, de hija de españolas. Y perdieron todo por la destrucción de esa ciudad, por el evento natural. Entonces, indagar el pasado, teniendo a gente todavía viva, es importante. Y quiero comentarles algo que pasó en esta asignatura de historia. En un momento dado, uno de los jóvenes de esta asignatura se dio el gusto de querer investigar la guerra de Honduras y El Salvador y lo hizo con gente anciana de Citalá, ¿verdad? Incluido el alcalde. En ese momento era un alcalde mayor el que estaba y le preguntó sobre cuando él participó como soldado, ¿verdad? ¿Cómo vivieron esos momentos? Creo que no hay mejor manera de obtener historia cercana que con nuestros antepasados. Por otro lado está también la perspectiva de la descripción. En este caso, pues es lo que comúnmente pasa en los libros. La historia descriptiva es la que el historiador pone en cada libro de historia. Eh, Aprender sobre los eventos, sus causas, consecuencias, la manera en que se narra. Cada historiador tiene su propio estilo de narración. Algunos en la época, digamos, del 1800, perdón, en la época de la historia romántica, narraba la historia casi como que fuera una especie de casi de obra de teatro, ¿verdad? De que dijo este, que dijo el otro, ¿verdad? Les gustaba dejar grabadas las palabras casi literales de los personajes, ¿verdad? Actualmente muchos historiadores ya no hacen eso, sino que ahora si hay documento donde dijo, pues lo colocan como una cita, pero ya no tienen el esfuerzo de narrarlo como que fuera una especie de cuento, de historia, ¿verdad? Sino de narrarlo como que fuera una descripción de eventos. Es quizá la forma de historia que la mayoría de la gente logra apreciar hasta después de seguir los otros caminitos que estoy presentando. La cronológica, hay gente que no le gusta leer historia, pero sí le gusta ver las líneas del tiempo, ¿verdad? La cronología año por año. Eh, Les comentaba hoy de la mañana que una de las cosas que más disfrutaba yo de la enciclopedia Encarta 2009 era eso, la línea temporal que traía, que uno podía ampliar esa línea, ver eventos, ir a investigar y a leer, ¿verdad? Con cada uno de los nombres y personajes e ideologías que aparecían marcadas, incluso etapas de la historia descritas. Qué bonito aprender así, de manera gráfica. Ayuda incluso a memorizar evento tras evento. Claramente las cronologías hoy en día van a ser un poco más complicadas, porque hoy en día para narrar un evento histórico, minuto a minuto, hay ya información, ¿verdad? Se recaba tanta información que va a ser un poco más complicado. Eso sí, más rico también. Por otro lado está la historia épica. Hay gente que le gusta aprender de historia viendo a los héroes, viendo a los héroes de la historia. En este caso puse de ejemplo aquí a Alejandro Magno, gran conquistador de la historia. En el caso nuestro, de Honduras, tendríamos que ver quizá, no sé, a estos personajes que ya mencioné, a Copán Calel, ¿verdad? Qué bonito sería que se tomaran el tiempo de leerse la obra llamada Recordación Florida, donde habla de muchos eventos españoles, incluida la batalla y la historia de la guerra con Copán Calel. Copán Calel, que fue uno de los indígenas que defendió la zona aquí del occidente. Pero también está también la historia de Lempira, de Benito, ¿verdad? De diferentes personajes. Y más adelante, después de la época precolombina, o mejor dicho,
colonial, aparecerán también algunos personajes ilustres que van a estar obviamente al frente de los cambios políticos. En caso de Centroamérica, pues tenemos muchos personajes. Manuel José Arce en El Salvador, tenemos aquí a Tomás Ojaran en Guatemala, tenemos a José Silio del Valle en Honduras, ¿verdad? Como personajes que van a marcar la historia. Ahí nos vamos a quedar por el día de hoy. Nos veríamos el día de mañana. Pasen un excelente día, jóvenes. Vamos a ir al aula virtual para colocar la contraseña final. No sé por qué algunos están saliendo sabiendo el aviso que les di. Después vienen los problemas porque no ponen atención o no escuchan las instrucciones. Recuerden que después de clase vamos a poner la asistencia final. Voy a ir aquí a la parte del aula. Ya se acordaron algunos, están regresando. Vamos a ir a asistencia final. Ya les digo cuál es la contraseña de esta salida. La contraseña final de las 450-455 es la siguiente. La palabra suceso. La palabra suceso. En minúscula siempre todas las contraseñas. Que pase un excelente día. Listo, Nos vemos. listo, Lick. Nos vemos. Feliz tarde. Feliz tarde. Listo, Lick, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Oli, buenas tardes. Buenas tardes.